Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Me Cambió la Vida. Aquí estamos en la Cápsula Estudio, un estudio de podcast especializado en mini pymes, creadores de contenidos y pymes. Y como siempre estoy con Paola. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿cómo estás, Danco? Aquí muy bien acompañada de Rodrigo Coguasi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá con ustedes. Oye, un gustazo. Rodrigo, cuéntanos, ¿quién eres tú? A ver, yo soy músico de formación bueno, músico y etnomusicólogo y me he especializado mucho en la arqueomusicología. Ese es mi universo, Dios. digamos, donde se mueve todo lo que hago en esta vida. ¿Cómo llegaste a esto de la etnomusicología, por decirlo así? Sí, La verdad es que yo primera vez que escucho la etnomusicología y la arqueo, arqueomusicología. arqueología. Y ¿Cómo la llegaste a eso? astromúsica, ¿has escuchado la astromúsica? No, No. tampoco. La Vamos a llegar música vinculada al al universo. universo, El sí. astroarte es muy antiguo, tiene más de 20.000 años. Ya. Pero bueno, yo llegué al... Bueno, yo estudié música de chico, siempre me gustó la música. Fue en Venezuela, donde viví 10 años, donde entró este arte a mi vida como un elemento vital. Y siempre he sido una persona muy inquieta. Y la etnomusicología llegó casi por efecto propio de este camino, porque me interesaba saber cómo funcionaba la música en las sociedades. Y la etnomusicología justamente es una disciplina más ligada a la antropología que vincula música y ser humano, música a sociedades. Cómo la música aporta, abarca y transforma también, ¿no? Se convierte en un lenguaje universal. Y entonces ahí me fui como desenvolviendo en el tema de la etnomusicología y mi foco siempre se centró en la América profunda y eso me llevó directamente a las culturas ancestrales y también cuando me refiero a culturas ancestrales me refiero a las culturas muy antiguas que ya no existen, pero también a las presentes que existen y que vienen desde la ancestralidad. Y ahí eso me llevó directamente a investigar la música, pero más que la música, la sonoridad que las culturas ancestrales utilizaban para los distintos ámbitos de su vida, ya sea en los planos de las sociales, rituales o naturales de trabajo con la tierra, por ¿Y ejemplo. cómo la música influye en las culturas o en la sociedad o en un pueblo antiguo? ¿Cómo se produce este uso de la música, ya sea para rituales, para relajarse, para tambores de guerra? ¿Cómo lo usaban ellos? Todo lo que nombras un poco, pero yo creo que es muy difícil hablar de música, porque ¿Ya? la música es un concepto más europeo, ¿cierto? Y que está catalogado dentro de un rango súper conocido y estudiado. Las culturas latinoamericanas o americanas, si bien creaban instrumentos musicales o sonoros, como prefiero llamar yo, eh, eran elementos de autoconocimiento sobre el entorno, sobre el universo y sobre el cuerpo. O sea, yo no digo que seguramente sí hacían música en el divertimento, ¿no? Para la festividad, y es obvio, ¿no? Pero los estudios que se han realizado demuestran que muchos de los instrumentos eran como máquinas que te permitían viajar en el tiempo, en términos de que el instrumento podría ser un puente entre la comunidad y la espiritualidad de esa comunidad, el clima o quizás sus dioses u otras deidades. Los yogis antiguos, ellos, en una realidad, utilizaban el sonido, el mantra, Mm, para poder entrar en estados alterados de conciencia o sí, entrar en un estado de trance y poder comunicarse con el universo, el infinito. Usaban la cabeza sí, como una caja de resonancia. sí. ¿Es más o menos lo mismo? Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo y eso hasta el día de hoy se puede ver en muchas festividades rituales del mundo andino. La sonoridad es el vehículo que hace que el colectivo entre en un solo espacio eh, tránsico.
¿Ya? ¿cierto? Y de ahí no salen. O sea que las comunidades antiguas no solo usaban planta, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar, no sé, porque en la selva, los diferentes tipos de plantas, sino que utilizaban la música también para entrar en estos estados de Sí, comunicación con sus deidades, sí, con... sí, Increíble. de todas maneras, no Eh, solo plantas. y habían sonidos que permitían mucho más entrar en estos estados que otros sonidos. Sí, claro. Los mapuches, por ejemplo, es una cultura que no consumía plantas, Ujú. pero sí tenían una particularidad en la sonoridad de sus pifilcas, de las tutrucas, eh, las pibulcas y todo ese tipo de instrumentos tenían una sonoridad que entraban en trance, en trance, en trance, pero Mira qué increíble porque uno piensa que los mapuches usaban las trutrucas y los tambores solamente cuando estaban en guerra. Eso es lo que te enseñan como en el colegio y no te enseñan nada más para que lo utilizaban. Entonces, ellos utilizaban sus instrumentos para poder comunicarse con sus deidades y entrar en estados de trance. ellos usan sus instrumentos para manifestarse, Ya. ¿cierto? Y estas manifestaciones las llevan en distintos aspectos de sus rituales que ellos tienen. Entonces, en algunos tienen el tambor tiene un tipo de ritmo, una velocidad específica, en otros el tambor va acompañado de cascahuillas y pifilca, en otros son piloilos. O sea, en realidad ellos van ocupando, según la necesidad que tengan, la variedad de instrumentos que utilizan. Lo que nosotros conocemos de los mapuches es súper poco. En realidad, como cultura chilena, en realidad, Nada. nada. Oye, Rodrigo, y en ese sentido, ¿tú cómo ves que hemos perdido nosotros como cultura actualmente en nuestra capacidad de escucha, de poder escuchar los sonidos, darle lo que dice Danco como un sentido a la a todo lo que es el sonido en sí? Bueno, súper buena tu pregunta porque es algo de lo que se habla muy, muy poco. Hay un escritor que me gusta mucho, que escribe un libro, El odio a la música, se llama Pascal Quirart, algo así, no recuerdo bien el apellido. Y él escribe un libro que se llama El odio a la música. Y él dice una frase que a mí me marca mucho, que dice, el oído no tiene párpado. Entonces, a pesar de que nosotros no tenemos la voluntad de decir, no voy a escuchar esto, porque el oído, Mm, no podemos cerrar el oído, mm. siempre está escuchando. Sin embargo, como sociedad moderna, y es una cosa que yo siempre la digo porque creo que sería muy bonito recuperarlo, hemos perdido la capacidad de la intuición auditiva. ¿Qué ¿Ya? significa eso? Significa que primero damos por hecho todos los sonidos, lo que no identificamos como sonido le denominamos ruido, cuando es muy distinto un sonido a un ruido, ¿cierto? O sea, y el hecho que no identifiquemos un sonido no quiere decir que ese sonido no tenga una forma, Claro, una por ejemplo, estructura los silbatos de perro, que nosotros no somos capaces de de oírlo y oír, los sí, perros lo Mm. oyen. sí. Increíble. Sí, pues bueno, nosotros tenemos una capacidad de escuchar hasta cierto decibel. Entonces, pero también, mira, lo que me refiero con intuir con el oído es que em, el oído es la extensión de lo que no vemos. Entonces, en una ciudad, a lo mejor el oído no es tan importante porque el campo visual se lleva todo. Y para cruzar una calle, ¿cierto? Miramos a los dos lados. Pero en realidad, si estuviésemos metidos fuera de la ciudad, en un bosque o en cualquier lugar que no fuese el hábitat natural y que la vista estuviese limitada por el paisaje, como los antiguos, tendríamos que recurrir al oído para poder entender en el lugar que estamos. O sea, por ejemplo, antiguamente el ser humano eh, salía a buscar su alimento y para salir a cazar iba en silencio porque tenía que oír, Mm. ¿cierto? Entonces, esa capacidad de oír le permitía distinguir, por ejemplo, si lo que estaba escuchando era un animal o era un sonido del viento. Y si es que era un animal, saber qué animal era solo con oírlo. Y no solo eso, sino saber a qué distancia estaba, si el animal estaba con cría, o etcétera. Y eso le permitía también salvarse, resguardarse o cazarlo. Entonces, esa capacidad de oír tan afinada es lo que yo llamo como
el pensamiento inteligente, la intuición del oído. Eso lo perdimos absolutamente como sociedad. Oye, y en ese sentido, ¿tú cómo crees que personas de la antigüedad, de culturas más antiguas, percibirían los sonidos actuales de la ciudad, de la música que por lo general se está escuchando? ¿Cómo lo ves tú? Podríamos hacer ese ejercicio en los animales, por ejemplo. ¿Ya? Si yo pudiese meterme en una máquina del tiempo e ir al año 500 antes de Cristo y traer a un personaje de Chile, de este territorio o andino, a esta época, lo mato. Claro. O sea, lo mato. Porque en realidad tienes que pensar que es como algo natural. Fíjate que cuando Santiago empezó a crecer, hace 20 años, por ejemplo, imagina unos 40 años atrás Santiago, que en Plaza Italia no habían edificios, era todo plano. Y de cierta parte para abajo ya era campo, y para arriba también, ¿cierto? Los animales estaban más cerca, habían más aves. La ciudad va creciendo, ¿y qué pasa con las aves, por ejemplo? No, que dicen que el sonido de las aves nos regula el sistema nervioso y nos hace estar en paz porque cuando las aves están cantando es porque no hay peligro. Eso es lo que se dice. Puede ser, yo no he estudiado mucho ese tema. ¿Ya? Lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, que el sonido de las aves, yo viví en Sao Paulo 5 años y ahí era increíble. Las aves cantaban tan fuerte, pero también el ruido de la ciudad era tan fuerte. Entonces las aves aumentaron su volumen para Para poder para sobrepasar. poder comunicarse entre ellos dentro de la ciudad. Ya. Entonces el fenómeno se explica solo. La ciudad crece y cambia todo el sistema sonoro de la ciudad. Todo el paisaje sonoro se modifica. En Inglaterra, se me olvida el nombre de este señor que desarrolló todo el concepto de paisaje sonoro. Ya me voy a acordar. Pero, por ejemplo, él cuenta que habla en Inglaterra, esta típica escena de el diario, Ya, ya. gritando pero a viva voz. Eso es porque las calles eran de adoquines y las carretas eran de ruedas de Madera. metal. Metal con madera. De metal con madera, ¿cierto? Y sonaba, pero empezaron a aparecer los autos que se prendían con esas manivelas y explotaban, pa, 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 y explotaban, y el motor sonaba súper fuerte. Entonces, este vendedor de diario ya tiene la rueda de las carretas, el motor de los autos, la cuestión que explota, entonces ahora ya no lo dice, lo grita, lo pregona, ¿no? Claro. Entonces, es así también como una sociedad va cambiando el paisaje sonoro. Y estamos siempre inmersos en un paisaje sonoro. Todo tiene un paisaje sonoro. Oye, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando y a tu profesión, ¿cuál es la cultura más antigua que te ha tocado observar, te ha tocado investigar aquí en Latinoamérica con instrumentos musicales? Son varias. Chavín de Huántar, por ejemplo, en Perú. La cultura, bueno, el periodo Pitrén de la cultura mapuche también, que es antiguo, no tanto tal vez como Caral en Perú, que se encontraron 38 flautas y trompetas de hueso en un anfiteatro que construyeron para este efecto. Por ahí yo creo que Caral es lo más antiguo que me ha tocado poder presenciar, porque he podido tocar en ese lugar y sentir lo que pasa cuando uno toca ahí. Pero Chavín de Huántar también, 1800 antes del presente. 1800 antes de Cristo, 1800 ahora en 1800. Antes de Cristo, sí. Tú recién me hablabas de que habían culturas que eran contemporáneas de los egipcios, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué culturas eran esas? Bueno, hay varias en el Perú, en Ecuador. Caral la ciudad sagrada de Caral es la ciudad más antigua de América y es prácticamente contemporánea de Mesopotamia, Egipto, ¿no? Entonces, y tiene cantidad de pirámides, igual que los egipcios. Entonces, o sea, no es como que son como ciudades casi contemporáneas, ¿no? Que empiezan a surgir con estos elementos. Igual el mundo era más pequeño y todo era más Oye, y deducible. los sonidos, por ejemplo, no sé si sabes esto, pero los sonidos de Egipto, por ejemplo, con los sonidos que se tocaban acá, los instrumentos eran más o menos parecidos, o sea, eran flautas, eran más o menos del estilo,
¿O eran los mismos sonidos que se conocían o habían instrumentos totalmente diferentes o sonidos totalmente distintos en un lugar u otro? ¿O en lo mismo en América con ciudades contemporáneas, los sonidos eran más o menos parecidos? Los No, no, mira, en Egipto yo no soy un egiptólogos. experto en Mm. un egiptólogo, no soy un experto pero más o menos lo que yo sí te puedo decir es que en América tenemos la mayor cantidad de instrumentos que están vivos, o sea, que generan su sonido, que se han encontrado en excavaciones arqueológicas Y y, que siguen y que siguen funcionando. funcionando y que la materialidad de estos instrumentos, que es la arcilla, la cerámica, fue lo que permitió que perduraran en el tiempo. No así con los instrumentos en Egipto, por ejemplo. Mucho tambor en Egipto, También también, tenían también flauta, tenían flauta, ¿cierto? arpas. Instrumentos de cuerda, aquí no había instrumentos de cuerda. Yo creo que hay un complemento entre cada continente donde se va complementando toda esta organología de los instrumentos. Claramente América fue el continente de los instrumentos de viento y fueron expertos conocedores de la acústica de viento. Crearon sistemas acústicos realmente adelantadísimos. Yo te diría que lo que Pitágoras hizo con la cuerda, que dividió las octavas Ujú. las culturas prehispánicas lo hicieron con el viento también. ¿Y cuál Lo es que pasa es el...? que hay mucho menos estudio y en torno a la música prehispánica, porque la música prehispánica no dejó escritura, ni hay registros de cómo se tocaba. Mm. Entonces es una construcción un poco intuitiva la que hace la arqueomusicología. O sea, tú encontrás el instrumento, pero no sabéis cómo sonaba, cómo era el sonido. O sea, podemos escribir el sonido, pero no si era una música, era... No sabes cómo se tocaba realmente, Ya. no sabes, o sea, se puede ir descubriendo. Hoy día hay mayores mm, elementos para poder como investigar a mayor profundidad el uso y función de un instrumento. ¿Qué es lo que estudia? La arqueomusicología no estudia la música, Ya. porque no sabemos qué música tocaban, pero sí estudia el sonido y poder ver en qué contexto se utilizaba. También los instrumentos en sí hablan mucho cuando uno los observa. Bueno, a mí me tocó estar en un concierto tuyo hace poco y era alucinante cómo le sacaba sonido hasta plumas, al golpear tu cuerpo, distintos tipos de flautas con distintas formas, con agua. En ese sentido, tú ves una conexión eh, como intuitiva también de cómo sonaban los instrumentos en esa época y cómo los haces sonar tú o otras personas que están en tu mundo para Claro, traer estos sonidos a la actualidad. claro, la intuición aquí es súper importante. Porque como tú bien dices, no sabemos cómo los tocaban ellos, ¿cierto? Porque no No, hay un registro. no, pero si yo alcanzo, a ver, ¿cuáles son las maneras cuál es la literatura que nosotros podemos ver como investigadores? Mm. Primero el objeto, por ejemplo, una flauta, una antara, ¿cierto? Entonces, el- la iconografía te puede dar como algunas señales. Por ejemplo, si yo veo que en un dibujo, en una iconografía, hay un tambor con una flauta, yo ya estoy entendiendo que el tambor va con esa flauta. Ahora, ¿cómo se ejecuta? Ni idea. ¿Qué melodías tocaban o qué ritmo? No Mm. sabemos. Pero ya sabes que esos dos van juntos, ¿no? También sabemos que la música era colectiva, ¿cierto? Y eso lo sabemos por cronistas, por relatos y porque al día de hoy sigue siendo colectiva la música. Entonces, y todo esto se ha transmitido y transmitido por transmisión oral. Entonces, pero al momento, como tú me preguntas, Paola, claro, al momento de yo ejecutar un instrumento tan raro y complejo como esto, que es una flauta, Y una mujer. y es una mujer, es una flauta antropomorfa femenina y que tiene dos flautas en su vientre que, según lo que yo entiendo, en lo que he estudiado, simulan las trompas de falopio, Mm. ¿cierto? Pero tiene un sonido que no es armónico, sin embargo. Entonces, ¿cómo yo me enfrento a tocar este instrumento? ¿Cómo? Yo creo que tú lo viste ese día,
que lo tocamos junto a Pastor Palacio, colega y amigo, que tratamos de buscar toda la sonoridad que podía dar y nos dimos cuenta, bueno, yo lo llevo estudiando muchos años este instrumento, me di cuenta que este instrumento tiene texturas. Entonces yo más que tocarlo para mostrarte una melodía o qué lindo suena, porque capaz que no te guste el sonido, yo trato de mostrarte su capacidad sonora. A ver, ¿tú lo puedes mostrar un poco? Sí, mira, te puedo mostrar. Este instrumento es una flauta antropomorfa femenina de la cultura bahía. Se encontraron por cantidades en la costa ecuatoriana, Bahía de Ecuador. Se cree, en los estudios que hemos realizado, se cree que es un instrumento fúnebre, de uso fúnebre, como para despedir a la persona que muere. Pero Porque la también, mujer da la vida y quizás la está despidiendo a través del sonido. por ejemplo, eso nunca se me había ocurrido, pero perfectamente puede ser. Como puede ser que este instrumento sea hecho por mujeres también. Ya, O sea, toda esta discusión de que por qué las mujeres no tocan, eso es del colonialismo para adelante, ya. ¿ya? Pero, claro, entonces, este instrumento es un instrumento súper especial. El sistema, estas son flautas, estos agujeros que tiene acá son flautas. Por ejemplo, este agujero que tú ves acá se conecta con este otro a través de un tubo. Y debajo de ese tubo hay una pelotita. Entonces, ese tubo tiene un hoyito que uno le hace con un palito y atraviesa el tubo y la pelotita. Yo meto el aire por acá, por la cabeza, y tiene dos, uno acá y otro acá. Entonces, ese aire activa las dos flautas. Entonces, estos agujeros no son de digitación, son la salida del aire. Ya. Pero eso se descubrió mucho después. Yo cuando estudié este instrumento no sabíamos todavía que tenía este sistema. Entonces yo los tocaba así. Yo pensaba que estos eran los agujeros de la flauta y yo lo tocaba así. Y durante mucho tiempo se creyó que esta era una flauta que sonaba así. Pero en realidad no estábamos ni ocupando ni el 80% de la utilidad de la flauta. En realidad el instrumento suena así. Totalmente distinto. Y si yo lo soplo con poco aire, entonces empiezo a articular de menos a más su capacidad sonora. Oye, el sonido yo lo siento como muy profundo, muy ritualístico, Es como que muy me lleva ritualístico. a un espacio espiritual. ¿Hay una conexión entre la espiritualidad y estos instrumentos antiguos que tú trabajas y Yo creo, tocas? yo, desde mi parecer, yo creo que no existe ninguna desvinculación de la espiritualidad con el sonido en el mundo prehispánico. En el mundo prehispánico, Sí. pero ponte tú, si una persona, ponte tú un músico del mundo prehispánico, también lo trasladáramos en el tiempo y llegar ahora a escuchar, ponte tú, un reggaetón, un rock, un pop, ¿cómo crees tú que percibiría la música actual? Con asombro, me imagino yo, de todas maneras. eh, ¿Y tendría yo, alguna relación yo creo que o no no? relacionaría, yo creo que, por ejemplo, si le ponemos un reggaetón, yo creo que no relacionaría lo que él entiende como sonoridad, como instrumento espiritual, con lo que está escuchando. Ya. A lo mejor le parecería ruido, porque su oído tiene otra forma de oír. O sea, lo que hablábamos hace un poco rato, o sea, cuando hemos perdido la capacidad auditiva, hemos perdido mucha memoria auditiva. Entonces, si yo vengo de hace 3000 años y me ponía acá con un reggaetón, por ejemplo, yo no sé, tengo que realmente desestructurarme para pensar cómo lo pensaría. En realidad, yo no sabría qué estoy escuchando. No alcanzaría
a juntar en mi cabeza todos los elementos que están sonando para entender que eso es música. Porque yo no entiendo el concepto música hace 3000 años. Oye, ¿y estos instrumentos asemejaban, no sé, invento, sonidos de animales o algo así? ¿O simplemente escuchaban sonidos y los replicaban? O sea, ¿de dónde viene el sonido? A eso me refiero de Sí, estos instrumentos. hay una evolución en el desarrollo sonoro de las culturas prehispánicas que es muy interesante. Yo ahora aquí traje solo instrumentos de cerámica, pero esto es como la parte evolutiva del proceso. Eh, los primeros instrumentos eran orgánicos, de hueso, de plumas, de cangrejos, de piedra, de madera, en fin. Y estos instrumentos sí eran, en su mayoría, imitaban eh, pájaros, sobre todo. Yo creo que llegaron a imitar toda la variedad de fauna de aves que había para comunicarse, para viajar, en fin. Eh, con el descubrimiento de la cerámica, em, yo creo que fue un parangón parecido a lo que fue para nosotros la revolución industrial, que cambió el mundo. Ya. La cerámica también cambió el mundo de ellos. ¿Por qué? Porque la cerámica hizo que los grupos nómades se pudiesen establecer, porque la comida la podían almacenar, Claro. el agua la podían guardar. Pero también empiezan a proliferar los ritos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocíamos como una flauta, que es esto, ¿cierto? Empezó a convertirse en esto o en esto. Le empezamos a darle forma y significado a los objetos, a los instrumentos, y eso empezó a generar que ya el instrumento no dejó de ser un elemento de imitación comunicativa con la naturaleza, sino que además empezó a ser un instrumento de entender el universo, de entender el cuerpo humano. Por ejemplo, esta flauta antropomorfa con las dos flautas como Ujú. trompas de falopio. Eso es un entendimiento del cuerpo, ¿cierto? Em, Ahora, perdona, yo creo que son las trompas de falopio o representaba eso. Yo puedo deducir que es eso. Podemos deducir que es eso, Ya. Sí, porque hipotéticamente. ellos de biología, a no ser que hayan abierto Claro. en algún momento a un ser humano para detectar lo que había adentro, ¿no? Lo hicieron, Sí, Ya. claro. lo hicieron. No solo eso, ellos, eh, mira, Usan hasta los huesos para sí, hacer música. mira, me tocó estar, vengo llegando hace 3 semanas ya, de un congreso de arqueomusicología en Quito, y estaba, pucha, un arqueólogo forense que expuso figuras de cerámicas mal hechas. Entonces, no sé, salía una mujer con un ojo acá abajo y el otro normal. Salía un hombre con el hombro caído y la cadera chueca. Pero tú veías una pieza así como, chuta, le quedó mal la pieza Al artesano. al artesano. Pero muchas. Y yo, que he trabajado mucho en museos en América, me topé con muchas piezas mal hechas. Entre Comillas. comillas. Claro. Y este arqueólogo forense nos voló la cabeza a todos porque habló de las enfermedades, síndromes de Down. No estoy diciendo las enfermedades como síndromes de Down, Sí. pero de muchas, Patologías. sí, como el síndrome de Down, reflejado en la estructura de la cara de la pieza. O enfermedades, por ejemplo, de huesos que tenían donde el brazo estaba más chico. Entonces mostraba fotos de las enfermedades reales actuales con estas piezas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que las culturas antiguas sí conocían el cuerpo. Sí conocían el cuerpo. Entonces, hay sistemas sonoros que tienen que ver con el conocimiento anatómico del cuerpo humano. Y además hacían representaciones del cuerpo humano en ciertas situaciones. Claro. Entonces se representaban a sí mismos. Claro, Claro. entonces esas piezas que parecen mal hechas, en realidad eran las representaciones de un cuerpo imperfecto por alguna enfermedad o alguna causa. Oye, Rodrigo, ¿y qué ha sido lo más desafiante que te ha tocado a ti en este mundo tan increíble, la verdad? Que yo creo que, como bien dice Anco, nosotros ni siquiera habíamos escuchado la,
la disciplina que tú haces, en términos de hoy en día, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida? ¿Cómo te ha cambiado tu paradigma? ¿A qué te has visto enfrentado en términos de desafíos para poder lograr hacer lo que tú haces? Bueno, Y investigar también. Sí, sí, bueno, yo investigo mucho, es como el tema en el que estoy en este momento terminando varias publicaciones a la vez. Estoy preparando un libro también, que yo creo que va a ser mi libro de vida, donde tengo... eh, yo no pretendo escribir 10 libros, qué lata. Voy a escribir uno bien grande. Entonces, discos sí tengo harto, pero mira, el desafío más grande es cada vez que uno dice que es etnomusicólogo explicarle a la persona qué es lo que es cada rato. Qué aburrido tener que decir. Después, O sea, ¿no te gusta que te pregunten eso? no me estoy lesionando. Después, el desafío hasta el día de hoy para mí más grande ha sido, porque yo soy cantautor, Ya. yo compongo canciones y tengo hace muchos años un trío que tocamos por el mundo y aquí en Chile, y en fin. Y el desafío más grande para mí ha sido hacer la fusión. Yo tengo un grupo que es bajo, batería y guitarra, así, súper convencional. Bien. Y hemos integrado esta sonoridad a eso. Y eso ha sido un tremendo desafío. Pero eso que me ha tomado años y que me sigue tomando mucha búsqueda, ha llevado a que yo pueda estar tocando en muchos escenarios en el mundo también. Porque lo hace algo súper especial. También yo desarrollé una técnica. La arqueología es súper concreta. Científica. Claro. Sí, es científica. Entonces, por ejemplo, si este instrumento está en un museo y el museo dice, no, llegó un caballero, lo trajo, pero ¿de dónde es? ¿De qué cultura es? ¿Cómo es? ¿De qué año? No sabemos. Eso quiere decir que el objeto no tiene contexto. Y la arqueología antiguamente era súper categórica, sobre todo la arqueología alemana. Si no tiene contexto, no existe. Posiblemente puede ser algo Ya. antiguo. Chao. No No te hay. pescan. Sí, pero yo desarrollé una metodología justamente para estudiar instrumentos que no tienen contexto. Y eso ha sido mi gran desafío estos últimos años. O sea, desarrollar una forma de observar que te permita develar lo que no se ve. Es un gran desafío y además un gran aporte a la humanidad, po. Sí, y eso, sí, y en este momento, bueno, lo enseño en un diplomado y, y yo creo que es un aporte y lo estoy poniendo en práctica justamente con un instrumento que estoy terminando de investigarlo hace 5 años ya. Es un instrumento que fue encontrado en un cuerpo femenino, en una momia femenino en Antofagasta, al sur de Antofagasta, em, en una excavación no arqueológica. Apareció un cuerpo con un instrumento. Y este instrumento no se parece a nada que se haya visto. A Totalmente nada. nuevo. De madera, además. Y del 500 antes de Cristo, tal vez. Wow, ¿y le pusieron algún nombre al instrumento? Yo le puse un nombre. ¿Cuál? Pedro. Ah, Qué buen nombre. No, mentira. ah. Le puse, Yo estoy alucinando con el nombre, Ella porque súper Pedro es Pedro, tierno. ¿cachai? no, le puse la flauta quirquincho. Ya. La El flauta quirquincho. porque tiene un quirquincho tallado Ya. en la parte superior de donde se cuelga. Es muy bonito. Y Ah, este instrumento se cuelga. se cuelga. O sea, era como un collar. De hecho, la mujer lo tenía colgado. Ah. Sí. Y es un instrumento bastante especial porque al parecer era una caja contenedora podría haber sido pigmento o psicotrópicos que se consumían mucho y estaban muy relacionados al quirquincho también en la zona circumpuneña, que es como la parte de Apuna del norte. Entonces, para mí, este fue el instrumento que me llevó a crear una metodología para estudiar, porque en realidad me decían, no, ese instrumento, primero me dijeron que el instrumento no sonaba, y yo logré hacer que sonaba. Lo grabé, pude tener 2 aproximaciones físicas a él y hacer el máximo de análisis y estudio. Me falta hacer un análisis químico, pero este instrumento fue el que me llevó a desarrollar una metodología
para que no muriera este instrumento y ver realmente cuál era el contexto de uso. ¿Y lo vas a Y, reproducir? bueno, sería lo ideal llegar a reproducirlo. Oye, y Tendría que hacerle fotometría. Estoy pidiendo permiso para una tercera intervención, pero está muy difícil. oye, y tú hablas de investigación, ¿y quién financia todo esto, Eso te iba a po? preguntar. Porque estás hablando de investigación profunda que no debe ser Mm. barato. ¿Quién financia? ¿Las universidades? ¿Tú mismo? ¿Quién se financia? ¿Cómo? Fundación Mi Bolsillo. Ya. .com. Punto yo. Oye, pero qué Ya. difícil. Qué Sí, abrir un espacio en una cosa nueva que además la mitad de la Un gente no debe llamado, entender. claro, un llamado a los empresarios que apoyen la cultura, el arte, la Sí, yo música, estaba la pensando investigación. hablar con el ministro Quiroz, que se ve que es bien generoso Claro, con el tema, con ¿no? a lo mejor. No, no sé, o sea, mira, igual, claro, por ejemplo, un análisis químico cuesta como cerca de 500 lucas, tal vez un poco más, un poco menos. Porque tú, Entonces, por ejemplo, estoy acudiendo al, en el Consejo Monumento y ahí, por ejemplo, pidiendo ayuda ahí, si de repente a ver, pueden aportar, fondo. pero Oye, pero ni qué Porque, ni han terrible, respondido los mails. porque tú qué también terrible. decías que, por ejemplo, que los instrumentos que encontráis había que limpiarlos químicamente antes de poder usarlos o algo así. Entonces, Mm. ¿quién financia todo eso? O sea, de encontrar un instrumento tú, Subolsillo.com. claro, pero si encontráis tú un instrumento, tenéis que tú mandarlo a limpiar o tú... Bueno, yo no encuentro instrumentos porque yo no hago excavaciones. Ya, Eh, pero, por ejemplo, sí, de repente cuando yo si hay algún hallazgo y uno a veces te llaman para participar de la investigación o para saber tu opinión, o a veces uno de metido se mete nomás. Ahí siempre hay una área de conservación que limpian, si es que tienen ahí los métodos. Por ejemplo, igual también es bien informal, cuando yo fui a tocar esta flauta, eh, que me la lograron pasar en el museo, ahí igual con la gente de conservación ahí mirándome todo, así como así, eh, porque además era todo un tema, el informe técnico en esa época la DIVAM decía que el instrumento no sonaba, y yo solo con verlo dije, el informe está malo, el instrumento sí suena, y si se los demuestra, yo le hice una apuesta, dije, si se los demuestro que suena, me dejan investigarlo. Dijeron, ok, y ahí fui y lo hice sonar. Y ahí, por ejemplo, el instrumento tenía varios hongos, se veían. Entonces yo me puse mucho alcohol en la boca para soplar, antes Claro, y después. que te ¿y, estáis eso, arriesgando. ¿y esos hongos Y eran no, milenarios o eran hongos Claro, ¿y qué de viste conservación? después? No sabía. y no respirar para adentro, en fin, o sea, Ya. como Oye, ¿y un totalmente instrumento, irresponsable. Pero ganaste la apuesta. Pero gané la apuesta. pero un instrumento de ese tipo, qué nos enseña hoy en el presente? Qué buena tu pregunta. Yo creo que nos enseña a entender el pasado, un poco la importancia que tenía la sonoridad con el entorno. Yo no sé si eso hoy día nos sirva de algo concreto, ¿cierto? Pero yo, por lo menos cuando me toca hablar de esto, y esto tiene que ver con el amor que uno le pone a las cosas, eh, yo creo que es súper importante entender de dónde venimos. Y estos pequeños detalles van construyendo ese pasaje que ya pasó la humanidad, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver en cómo se transmite el conocimiento para que otros puedan enamorarse de eso también y valorar que en realidad estamos acá gracias a una cantidad de hechos y personas que ya pasaron ¿cierto? Y que si estamos hoy día haciendo la música que estamos haciendo, más allá de que la industria tenga desvirtuado el Sí. género, pero si estamos haciendo la música que estamos haciendo es porque otros ya lo hicieron, ya vincularon la música al cielo, ya vincularon la música a la tierra, a los fenómenos naturales, ya hicieron sus ritos. Y eso es lo que no ha muerto. Lo que nosotros no vemos es que creemos que estamos descontinuados y no lo estamos. Entonces estas cosas nos muestran una continuación de la evolución, en este caso sonora o de la relación ser humano-sonido, por ejemplo. O sea, ¿podemos decir que hay una Eso. evolución desde que encontramos esta flauta hasta el tiempo de ahora? ¿O hay un espacio que se saltan, que no tengo investigado, que se saltan? No, hay una línea
que llega hasta acá, pero hay espacios de agujeros negros. Ya. Los hay, indudable, los hay. Pero yo creo que es un desafío como un poco descubrirlo, y esos espacios de agujeros negros son los espacios que nos permiten a nosotros también improvisar. Es como que la hoja está. Entonces nosotros podemos también participar activamente sobre esa hoja, pero sin borrar lo que ya había, tomándolo en cuenta. Ahora, en realidad todo esto nos permite construir una memoria del pasado que tiene que ver con la utilización del sonido como un elemento comunicativo. Y el sonido sigue siendo un elemento comunicativo. Digamos que lo que hay atrás del sonido es vibración. Y lo que hay en la vibración es universo de sanación o de enfermedad. O sea, yo te puedo matar con el sonido, como te puedo dar vida. Hay unos científicos ahora que están recuperando colonias de corales bajo el océano con unos parlantes especiales que generan vibración, y dicen que la recuperación de los corales es sorprendentemente rápida. Entonces, la vibración, yo creo que es el elemento. Yo me imagino el futuro ya Vibración. operando así con Mira, vibraciones, descubriendo el tipo de hertz o cent y aplicando. Sabemos muy poco de eso, y volviendo a tu pregunta, yo creo que ellos sí lo sabían. Fíjate que los yogis antiguos a eso le llaman el nat. ¿Cachai? Ajá. Entonces, cuando ellos plantean que el ek, que es el uno, el inicio, el principio, cuando no hay nada, el ek, que hoy día le llaman el campo cuántico, toda esta bola, pero es el cero. Mm, El cero se manifiesta a través del nat, que es la vibración. sí. ¿Cachai? Entonces, todo para los yogis antiguos es la vibración, el Mm, sonido. sí. La manifestación es a través del sonido, que Bueno, ellos y hablan el del quinto om. chakra, el om, Mm, ¿fijai? El Om Namo, sí. ¿cachai? Todos los Sí. mantras tienen esa vibración. Sí. Y ellos plantean, por ejemplo, que lo hacen a través de la boca, bueno, Mm. tendrán instrumentos también, ¿no? Que la boca tiene 84 puntos de sonido, Mm, ¿ok? Que son 36 2 detrás de cada diente del paladar, claro. 4 de cada diente, Que y forman 20 la caja de que resonancia. forman la caja de resonancia. Y Mm. además plantean que es el mismo tejido del paladar blando que la hipófisis, ¿cachai? Que la pituitaria. Mm, Entonces, al golpear la lengua en el paladar, mm, se produce esta vibración, y además tienen sonidos que van de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. mm, Entonces van generando el movimiento, que es la vibración que tú mm. bien lo estás diciendo. O sea, los antiguos sí sabían cómo vibraban. Sí, ¿Cachai? Y con ahí tenían su forma Sí. de establecer un estado de conciencia distinto. sí. Oye, Rodrigo, y Totalmente. en este sentido también, yo me imagino que en las entrevistas que te hacen y todo, ¿cuáles son las preguntas que te carga que te hagan? Que no te gustan, que como que te sacan de quicio. Bueno, no me sacan de quicio, la verdad, pero como cosas muy personales no me gusta. Ya. No me gusta que me pregunten cosas personales. Pero cualquier pregunta es buena si es con buena intención, Con ¿no? cariño. Sí. Que a veces, lo que pasa que en este tema la gente sabe muy poco. Entonces te preguntan, asocian los instrumentos, suena como una tetera, te dicen así, como hacen unas asociaciones que cuando tú haces la asociación con algo que tú ya conoces, mataste la posibilidad en ti de experimentar ese sonido. Entonces, pasa un poco eso. Entonces, yo trato de explicarlo lo más ampliamente posible para que se abra el tema. Pero en realidad no hay preguntas que me Oye, molesten mucho. pero Ya. tú también tenés que, no sé cuál es la palabra exacta, pero si yo toco un instrumento de tal época, hecho en hueso, y ya tengo un sonido, y después agarro uno similar en cerámica, ¿cómo te disociáis para que no parezcan el sonido, para que encontrar realmente el sonido de ese instrumento? Y no que tú digáis lo mismo que, suena como el hueso de Mm. tal época. Bueno, primero, que haya una persona que sin mirar me distinga esos huesos y esos cerámica, eso es una finura. ¿Ya? Porque podemos, no sé, si cerramos los ojos ahora y yo muevo un manojo de llave, ustedes sin mirar me van a decir llaves.
Sí. Si yo abro una caja de Vicio, de chocolates Vicio, Ujú. van a decir plástico. Claro. Sí. Si yo arrugo un diario, van a decir papel de diario. O sea, me van a decir hasta el tipo de papel. Me van a decir qué material es, porque tenemos una biblioteca almacenada de los sonidos que ya reconocemos. Y esa es enorme. O sea, El de celular, es como las terrible. notificaciones. Sí, la Claro. notificación, todo eso. Mm. Te llega. Entonces, tenemos eso, pero que tú me distingas entre flauta, arcilla, madera o hueso, Mm. eso yo podría distinguírtelo. ¿Pero Claro, por qué? Porque llevo años investigando estos instrumentos. Tienes pero todos la suenan sensibilidad. diferentes. O por lo menos los que están acá. Y muchos, aquí sí, pero y muchos suenan muy iguales. Ya, ¿Y como en ese tu cómo cabeza, suena? a lo que voy yo, como en tu cabeza no dice, esto suena como una flauta, o esto suena como una tetera, como ese, o esto suena como un tren. ¿Cómo lográis Di- borrar tu memoria histórica, memoria musical el de la cabeza, para encontrarle el sonido? Es como, te podría decir la misma pregunta, ¿cómo hago para no hacer un juicio? Mm. Muy difícil. Ayunar de juicio. Claro. Yo creo que dejar que el sonido entre, ¿cierto? O sea, que el sonido eh, Es muy no intuitivo entonces. pescar, así cuando tu cabeza decir, suena igual que este, así, Sí. como que no. No quiero que suene igual que eso, quiero que el sonido, a ver qué O me sea, pasa o con el sea, sonido. prácticamente es una meditación tuya el instrumento, Sí, para encontrar bueno, ese espacio de eh, intuición. mira, es súper bonito bueno, cuando yo me fui a trabajar a Ecuador al Museo del Banco Central, trabajé 3 años ahí, contratado por el Banco Central para hacer un libro que se publicó sobre el hallazgo de 15 instrumentos que se habían encontrado. Y a mí me pasaban los instrumentos, o sea, estuve ahí, primero los observé días, estuve 2 años trabajando en eso. Y después los tocaba y no sonaban. Y los tocaba todos los días, no sonaban. Hasta que un día empezó a sonar, pero solo soplando. Entonces hay una relación con el instrumento que es muy de a poco, sobre todo con estos seres que son súper extraños, ¿cachai? Ahora recién estuve en Ecuador y fui a ese museo donde trabajé y me tuve 2 días en el museo porque me aprovecharon de pedir si podía hacer un trabajo. Me tuvieron 2 días trabajando, pero yo encantado. Y me pasaron y ahí tengo unos videos porque un instrumento que no sonaba por donde tenía que sonar, yo lo soplaba por la boquilla y no sonaba, no sonaba, y se me ocurrió soplarlo por donde el sonido sale, Salía. y ahí sonó. Y no me expliqué por qué, ¿cachai? Pero son esas cosas que pasan. Pero el instrumento te empieza a revelar de a poco. Y yo tengo una convicción, es muy personal, y hay varios arqueólogos que se ríen de mí cuando yo digo esto, pero eh, yo siento que los instrumentos despiertan. Yo siento que Absolutamente. despiertan y no solo eso, sino que eh, no es que te agradecen como te agradece un ser humano, pero no sé, por ejemplo, yo me quedaba solo trabajando hasta súper tarde en un subterráneo en el museo, lleno de objetos milenarios. Y se cortaba la luz a veces. Qué susto. En un museo enorme. Y no me daba miedo. Me sentía súper protegido. Y tenía compañeros que entraban en pánico en ese momento. Y yo siento que tiene que ver con la delicadeza que uno entra a El ese mundo. respeto. Sí. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tú crees que estos instrumentos nos vienen a decir hoy en día? Como tú bien dices, a revelar. Bueno, yo creo que estos instrumentos, mira, yo no sé si ustedes saben, pero hoy día hay un boom a nivel mundial de construcción de instrumentos prehispánicos en cerámica. Y eso es culpa de dos personas, básicamente de Esteban Valdivia, arqueomusicólogo argentino, y Rodrigo Kowasi, yo, porque en pandemia montamos la escuela Sonidos Ancestrales, cosmoaudición del pensamiento musical prehispánico. Y creamos este concepto de cosmoaudición, que es muy importante. Cosmo Sí, audición. para hacer el cuento corto, tuvimos 500 alumnos que llegaron a 1000, y de esos 1000 hoy día hay 500 profesores. Y hoy día ya se chacrió.
pero también creció un montón. Y yo creo que eso nos vinieron a entregar. Nos han venido a decir, recuperen esta sonoridad. Y hoy día en el mundo hay muchos conciertos como el que Ay, tuviste. me dio Qué cosita. bonito. O sea, además están entregando, o sea, como cambiando la conciencia de los seres humanos, Y- entrando de nuevo a este mundo Exacto, antiguo. está pasando mucho y una de las cosas interesantes que estamos hablando de cosmovisión, o sea, no de la igual, cosmovisión, ¿han escuchado ese término? Sí. La cosmovisión es un término académico, no se lo inventaron las culturas. Las culturas no hablan mi cosmovisión, No. esto no. Claro. Ellos cosmoviven, por así decirlo, ¿cierto? Pero es una manera también de dar a entender que las culturas andinas tienen una cosmovisión. Pero la cosmovisión es la manera de cómo ellos percibían el sonido y cómo a través del sonido desarrollaban su vida también, que sin duda lo hacían. Entonces, todos estos sistemas sonoros pertenecen a un pensamiento sonoro que está implantado en los sistemas acústicos de cada flauta, en el uso, en el uso y función, o sea, para qué la ocupo y en qué contexto la ocupo, ¿cierto? Y si esta la ocupo en colectivo, entonces ahí la sonoridad se convierte en un timbre gigante y lo que importa es el timbre más que el sonido y más que el ejecutante. La cultura mapuche, por ejemplo, cuando están sonando las tutrucas todo el tiempo, no sé, 10 tutrucas, por ejemplo, sonando, Eso te y conecta con tu cuerpo, empieza a resonar también. obvio, la hiperventilación te conecta y te deja, pero te produce un estado alterado de conciencia también. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay músicos, Claro, no hay uno, es un grupo. es un grupo Mm. y no son solo músicos. Entonces, si yo necesito parar de tocar porque tengo que hacer otra cosa, levantaré la mano y va a venir cualquiera que pueda tocar y me va a reemplazar, pero el sonido no para. O sea, es comunidad. Totalmente, totalmente. Oye, y hoy en día, yo lo que yo veo es que estamos en una sociedad que le da mucha más prioridad e importancia a lo visual que a lo sonoro. ¿O me equivoco? ¿Tú cómo lo ves? Totalmente. O sea, hoy día nosotros estamos obligados en el sentido, o sea, la música que no me gusta no la escucho, pero igual si me toca ir en la calle y subir una micro y al micrero le gusta, voy a tener que escucharla en el tramo que ande, ¿no? Pero Nos pasa porque el todo. oído no tiene párpado, Claro. porque el oído no tiene párpado. Entonces, yo creo que estamos destinados, o sea, hay que crear una cierta tolerancia. Yo creo que hay música que hace muy mal, sin duda. ¿Como cuál, por ejemplo? O sea, a mí no quiero criticar los géneros, lo que me llega vibracionalmente Sí. de cierta música. Yo estoy súper de acuerdo Que, contigo. no sé, que me late mal nomás y no... Es que mira, Hay unas voces así como media, así como muy arrastradas, muy... como Traposas. que no están diciendo nada o que Mm. están diciendo cosas que realmente innecesarias, con un beat súper bajo, ¿cierto? Que suena feo. Mm. Pero yo entiendo que hay gente que le gusta, porque en realidad eso es lo maravilloso de la diversidad, ¿no? Hay para todo, porque que a uno no le guste no quiere decir que sea malo, pero yo que estudio la vibración, yo funciono por ahí, o sea, es una Sí. cosa que no me llega. Yo estoy súper de acuerdo contigo porque los yogis también plantean que hay vibraciones, sonidos que te meten hacia adentro y elevan, o sea, elevan tu vibración y hay sonidos que te bajan tu vibración. Sí, De hecho, también ellos plantean que hay sonidos que te ayudan a entrar en estado de meditación profundo y sonidos que te ayudan a salir de estado de meditación profundo. Exacto. Entonces, Mm. claro que hay sonidos que te, como tú decís, que te pueden matar. Yo creo que sí, una explosión con una vibración expansiva te puede matar. Sí, Absolutamente. O un sonido que está constante y que no Te para, vuelve y no loco, para, po. y no para, y no para. una sirena, Claro. Claro, imagínate. sí, que están hechos para poner en alerta, ¿no? Hay sonidos que te ponen en alerta. Qué interesante lo que le pasa al cuerpo cuando uno está durmiendo y despierta con un sonido que nunca escuchó. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando despiertas abruptamente por un sonido que Entras Que en no, claro. alerta. entras en alerta? Y ese estado es maravilloso porque en el fondo tú entras en alerta porque tu mente no ha sido capaz de definir el sonido para decirte se abrió la ventana. O sea, no lo entendió.
No lo entendió. Claro, te sacó de... Te sacó. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo entra en una alerta. Y esa alerta, que puede parecer algo nervioso o algo negativo, es el principio de tu estado intuitivo auditivo. ¡Wow! Me Entonces, encantó. por ahí podí empezar. Oye, a lo mejor nada que ver con el tema. ¿Qué pasa con esto del oído completo, ya que estamos hablando de los oídos? Hay gente que dice que tiene oído completo. ¿Significa que cualquier sonido lo transforma en una nota musical? No, se habla del oído absoluto. Ya, Yo no creo en eso. maravilloso. Yo no creo en eso. Sí hay gente que puede decir fa, mi, do. Yo no, pero hay gente que lo hace. Ya, y eso no es que significa que tenga un oído completo. No, porque absoluto, ¿qué? Si la música no es, la música eurocentrista no es absoluta. Ya. Entonces, claro, puede definir las notas, que son 12, Y sacarlo. Es como y- voy a sacar un Ya. tema. O sea, la gotera tiene una nota oído. X y acá X o acá. Ya. Claro. Oye, Rodri, ¿y tú ves como una conexión entre la espiritualidad y los sonidos y la música, sobre todo estos instrumentos precolombinos? Sí, yo la veo, la veo. Yo veo una conexión mucho más allá de lo espiritual. Eh, yo siento que estos instrumentos reflejan los sonidos del universo, de las estrellas, de los Mm. planetas, dialogan con el universo, yo siento. No tengo muy claro de qué manera todavía, pero, pero yo siento que estos instrumentos sí están creados para comunicarse con fenómenos climáticos, para pedir en rituales por agua o por cosecha. Y esa conexión, que el agua o la cosecha o la tierra, ya lo conecta a un ciclo agrario. Y el ciclo agrario ya lo conecta a un ciclo universal. Ah, bueno, entonces tú dices que ahí podemos hacer la conexión con lo que es el ritual. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un ritual donde estoy tocando tambores porque quiero que llueva o que se mueva algo, no voy a decir que tampoco crean ninguna cuestión, em, es como que tú estás mandando la señal, es como, y esa señal se expande, se reproduce y atrae, o sea, como más tecnológicamente hablando, más que místicamente hablando. O hay más un espíritu No, yo, que nos yo, yo creo que la tecnología, en este sentido, es el objeto. Ya. ¿Ya? Ya. Esa es la tecnología, ¿El cómo? el objeto. El cómo es el rito, ¿cierto? Mm. O sea, yo el objeto lo pongo en funcionamiento a medida que lo ejecuto en un contexto con mi comunidad, en un contexto específico. Y eso es el rito. Entonces, estamos ocupando la tecnología, que es el objeto, dentro de un contexto ritual para la comunicación con algo que está más allá de nosotros. Eso Sí. es. Que sí, y eso es, No sé si te expliqué lo esa- que me preguntas, pero... eso, Es complejo sí, pero es que es Y absolutamente. simple a la y vez. Sí, simple, si tú claro. lo miráis, todas las culturas antiguas tenían exactamente lo mismo. ¿Te fijáis? Porque se juntaban en comunidad a orar, a pedir por un algo Sí, con sonidos. sí. Entonces todos Oye, entraban en la misma vibración, ¿te pero fijáis? imagínate solo en el mundial, que estaban con los vikingos estos, Sí. que hacían tun Sí. tun, Pero te Sí. cacháis y empezaran a generar todo el todo movimiento eso, que generaron. y eso es puro Sonido. sonido. Puro sonido. Hermoso. Precioso. Fue lo que más me gustó Fue del... precioso. Y ahí tenéis que ver con los vikingos. Los vikingos conquistaron el mundo navegando. Sí. Por eso es Uh. la fuerza. Y todos al mismo El- tiempo. Todo al mismo tiempo, seguidos por un tambor. El tambor manda en todas las culturas. El ritmo del corazón En también. todas las culturas. El tambor mira, anterior al tambor fueron las semillas. Sí. Ya. Las semillas fueron, se cree que el tambor es el primer instrumento, pero en realidad, al parecer, son las semillas el primer instrumento y las semillas tienen un poder increíble, increíble. ¿De qué? O sea, las semillas se les atribuye el poder de la protección Ya. y también el poder del estatus. O sea, digamos, los antiguos emperadores o jefes de comunidades, de tribus, el bastón siempre era con semilla, ¿cierto? Mm. Aquí está el mando.
pero también es un instrumento que dialoga con lo espiritual y protege el área donde se hace un rito. El tambor es un instrumento comunicativo, es un instrumento que existe en todas las culturas, ¿cierto? El padre del tambor es África, pero existe en todas las culturas y es un instrumento de dominio que da el ritmo, usado mucho para las guerras. Pero ojo que la guerra no era solamente antiguamente, en el mundo prehispánico, la guerra no era solamente con otras comunidades. Entre ellos también. También era la guerra contra fenómenos astronómicos que no Que no entendían. entendieron. Contra animales también. Contra animales. Sí. Entonces, y para todos los fenómenos de guerra había sonido. Para todos los fenómenos agrícolas había sonido. Bueno, de hecho, el sonido justamente que es como una trompeta que se usaba en Egipto, que era una trompeta gigante que se usaba en Grecia, que Las se usaba trompetas son súper los importantes. romanos, Sí. los mismos vikingos, Sí. los cuernos y todo eso, producen una sensación de miedo también. No sé si tú, Sí. que te están... Bueno, pero imagínate que antes Ah, de la, antes Sí, de la po. guerra, cuando estaban los dos ejércitos así Es enfrentados la uno por guerra otro, psicológica. estaban tocando ¿Quién tambores. tocaba Y más fuerte? claro, Sí. Claro. se usa. Po. Sí, pues bueno, la cultura mochica creo que era, creó unas trompetas, si no me equivoco, son unos cántaros de agua, de cerámica para contener agua, pero que tienen en cerámica una trompeta con forma de serpiente adosada alrededor. Y tú los llenas de agua y soplas y el agua vibra Claro. y le cambias la vibración al agua. Entonces, eso ya te está hablando de que ellos ya Tien- trabajaban el tema de la vibración con el agua, o sea, ya entendían todo eso que para Tenían, nosotros es como, incluso para nosotros es como que creemos que es nuevo, claro, es súper No, es antiguo. tenían un antiguo. conocimiento distinto. Si lo miráis también los monjes Sí. budistas, con sus mantras, y esto hay videos en YouTube Sí, donde ponen el arena y, y emiten el sonido, sí, y esto empieza a cambiar de forma Sí. dependiendo del sonido. Entonces empieza a transformarse en mandala. sí, O sea, esa es la vibración, ellos esa es conocían, la vibración. no solamente allá arriba del Tíbet, sino que acá también, con lo que tú estás diciendo, conocían el poder de la vibración. Sí, Y en Tienes- ese sentido, la música tiene geometría. sí, po. Ciertos sonidos tienen cierta geometría, pero que ya esté como establecida. Cuando tú el tambor o una flauta que genera algún tipo de figura. La geometría se genera mientras la vibración esté constante. Ya, Si la vibración para, la geometría se acaba. se desvanece. Sí, entonces, sí, po, ahora yo no sé, yo una vez en pandemia, que en pandemia uno estaba ahí Inventó, claro. encerrado y Hoy empezó, inventamos cada cosa. uno inventaba cosas, y ahí conecté unos parlantes, unas membranas de unos tambores y puse unas semillas de ajonjolí Ya. chiquititas. Y empezaron a bailar las semillas y era así, yo creo que pasé 2 días mirando y cambiando La frecuencia. la frecuencia y, se me iban a caer de la membrana porque no tenía borde y no se caían, llegaban al borde y quedaban en el borde y yo cambiaba la frecuencia y volvían al medio. No, era increíble. Qué No, ahí entretenido. estuve, Qué claro. La Qué pandemia bueno. sirvió para muchas Oye, cosas, yo ¿no? hice cada cosa en pandemia también. Pero cada bueno, día. igual sí, pues el eje de todo esto es la vibración, de todas maneras. Oye, ¿qué patrimonio estamos perdiendo sin darnos cuenta? ¿Qué patrimonio estamos perdiendo sin darnos cuenta? Pucha, varios. Mira, la modernidad viene más rápido y obnubila un poco lo que está pasando en mi caso, por ejemplo, yo te puedo hablar, los viejos y viejas que hoy día tienen 90 años, más o menos, que son hijos de tradiciones musicales muy antiguas en el mundo andino. Muchos de ellos ya están muriendo y no están dejando legado. Yo estoy haciendo investigación de varios de ellos en Perú. Y en Chile he hecho también, ya varias. De hecho, las que hice en Chile ya murieron. Pero claro, en realidad es inevitable, digamos, siempre se está perdiendo. Se están perdiendo muchas tradiciones que han sido parte de la vida, que a lo mejor no se puede culpar a nadie. Pero
¿Se podrá pedir ayuda a algún organismo como para quizás reclutar gente que quiera rescatar eso? Gente común y corriente, quizás no un arqueólogo, pero gente joven que quiera ir a hacer este rescate del tesoro que significa esta sabiduría a través de estos instrumentos. Bueno, fantástico que sea la gente común y corriente que lo haga, porque el patrimonio no es propiedad de los arqueólogos ni de los estudiosos, mucho menos de la academia. Pero se podrá como organizar grupos que sean financiados de alguna manera, o es muy difícil. Se puede, yo creo que se puede. Nos faltaría Un mecenas. un filántropo con Lucas. Pero mira, igual hay un tema, no es difícil. Lo que pasa es que tienes que entregar tu vida a hacerlo. O sea, por ejemplo, a mí esta investigación que estoy haciendo en Perú, que no quiero decirlo de qué se trata porque hay mucho en juego ahí. Pero eh, llevo 5 años y yo voy a Perú varias veces al año, pero no todas las veces que voy puedo quedarme a hacer esto porque tengo que venir a trabajar, porque tengo una hija, porque Tengo vida. hay una vida real que me tira a tierra, y estos otros son mis voladas nomás, ¿cachai? Pero mis voladas que yo sé que son un aporte. Entonces me organizo para poder hacerlo bien. Ahora ya dije, no, ahora este caballero se me va a morir. Tengo que terminar mi trabajo con él. No puedo dejarlo inconcluso. Entonces ahora me voy en septiembre, Dios mediante que pueda estar todo bien con él y a concluir. Entonces, mientras tanto estoy trabajando desde acá y tengo amigos allá que me ayudan a extender la investigación, a averiguar más cosas y voy acopiando información y voy adelantando lo que puedo. Pero Oye, claro, estas personas finalmente lo que queremos, más que rescatar, yo tengo con esa palabra, eh, uno no es un superhéroe, uno no viene a rescatar a nadie, ni a la pareja, Ni a los hijos, ni a los ni... hijos, ni menos una tradición. Pero sí uno puede expandir un fenómeno cultural y darlo a conocer. Y yo creo que muchos de estos señores y señoras quieren que eso pase. Pero, por ejemplo, la cultura atacameña no quiere. Ellos no quieren que nadie entre a grabar, que nadie entre a sacar nada porque sienten que vienen a puro robar. Y hay que respetarlo hay que también. respetar. Oye, ¿y tú cuándo empezaste, a qué edad empezaste a interiorizarte y interesarte en estos temas? Hace unos 25 años, o sea, como a mis 27 años, ¿Y qué 26 switch años. te cambió como para meterte en este camino? No, o sea, a mí siempre me gustó la relación de la música con el ser humano y me interesaba mucho en las sonoridades de los instrumentos, o sea, como saber qué instrumentos tocaban y por qué. Era una inquietud que no sé de dónde salió, pero le di cuerda y no paró, no paró más. Hoy día es mi profesión, imagínate. ¿Con qué te identificáis más? ¿Con el músico? ¿Con el etnoarqueólogo? ¿Etnomúsico? ¿El etnomusicólogo o el Musicólogo, arqueomusicólogo? los integro, Ya. los integro a todos. Esa es mi magia, lograr integrarlo. Lograste juntar a todos en un mismo ser. Sí, sí, los junto a todos, los junto a todos. Oye, ¿qué tips nos darías o podrías entregarle a las personas en relación a lo que tú haces? Como para tener una mejor calidad de vida, quizás conectar con el sonido de una manera distinta, con más conciencia. Mira, lo que yo, por lo menos yo puedo contar como mi experiencia, que tiene que ver con que a mí este camino que yo tomé es mi mundo espiritual. O sea, mi mundo espiritual no es meditar, ni ser un religioso, ni... Mi mundo espiritual es como el sonido. Y me encanta ir a las manifestaciones de los sonidos, visitar. Esto me hace viajar. Me hace ir a distintos países, a distintas festividades. Y eso a mí me hace sumamente feliz. Y eh, yo, yo creo que
ya que hablamos del oír y de que el oído está obligatoriamente escuchando, yo siempre motivo a mis alumnos o a la gente que me pregunta a que activemos esta memoria auditiva y que la volvamos a recuperar y que eh, podamos hacer como un ejercicio con la forma de oír, de pronto quedarnos en silencio, solo oyendo, sin emitir un juicio, y que lo que oigamos podemos jugar a definir, por ejemplo, si el sonido está producido, que lo que estoy escuchando en el lugar donde esté, lo está produciendo un humano o una máquina. El sonido se mueve, ¿de dónde a dónde? ¿A qué distancia está el sonido? ¿Cierto? ¿Qué textura tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué color tiene? Y empezar a darle a la manera de oír distintos matices para abrir este abanico de la intuición auditiva, que es algo que tenemos súper dormido, es como un abanico que está así. Entonces empecemos a hacer esto oyendo, no haciendo juicio y haciendo preguntas. ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó? ¿Cómo está? ¿Se mueve de arriba para abajo, de al lado para allá? Esas preguntas desarrollan en el ejercicio auditivo, es súper bueno. Yo lo hago siempre, siempre. Para mí es un ejercicio integrado. ¿Tú crees que la música y el sonido nos cambia la vida? Sí, la música de todas maneras. Y bueno, sí, no sé de qué manera, pero todo el mundo escucha música y le encanta, ¿no? Y la música te pone o alegre, tiene esa capacidad Te lleva a de, distintas de emocionalidades. modificar tu estado anímico, ¿no? Y trae memorias Y también. trae memoria. Esta Ay, en nuestra época, no sí. sé qué edad tenés tú, pero en nuestra época bailar un lento con ese sonido. Hoy día, hasta el día de hoy, lo escucho y tú decís, uy, ¿te recordáis cuando le tenías 14, 15 Sí. años? Sí, sí, por supuesto. Yo también. De hecho, ayer estaba escuchando la radio mientras escribía en la noche en el computador y salió Camilo ¿Te VI. imaginas? Me encanta. ¿Cachai? Y claro, y paré de escribir para escucharlo, porque no es que yo ponga discos de Camilo VI en mi casa, pero como puse la radio, y era como, me llevó a esa época, a Claro. la época en que tus viejos escuchaban Camilo O sea, te VI. Exacto. Y te transporta. No, y inmediatamente. además esa sensibilidad de las letras, esa música tan melosa y melodiosa, y súper bonito, pues llevarte un poco a eso. Entonces la música es súper sanadora, toda la música. Así que viva la música. Viva la música. Me encanta. Oye, queremos darle las gracias a Rodrigo. De verdad, para mí ha sido fascinante conocerte y conocer tu profesión o a lo que te dedicas. Y realmente lo encuentro genial. O sea, no lo había escuchado nunca y de verdad ha sido muy grato conocerte. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos enseñaste. No, a ustedes, fue un placer estar acá. Gracias, Rodrigo, por ser parte de... Me cambió la vida. Y Me cambió la vida. y espero que a todos nos cambie la vida con Rodrigo. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Ya, pues, muchas gracias. Chao. Chao.